Nico. ¿Qué tal? Se ha hablado durante toda la semana, ha habido un debate muy interesante, no sé si del todo comprensible, entre los candidatos, creo que lo desató Macri el debate, diciendo yo, si no puedo levantar el cepo cambiario el primer día, no puedo ser presidente. Sí, o lo voy a desatar el primer día. Bueno, después hubo todo un debate entre los candidatos y los que aspiran a ser sus ministros de Economía. Yo te voy a hacer una pregunta muy sencilla. ¿Por qué el cepo es importante? El cepo es importante por muchos motivos. En primer lugar, es un impuesto a la exportación cuando el cepo genera un tipo de cambio paralelo distinto del oficial. Entonces, si yo tengo un tipo de cambio que cotiza a un precio sustantivamente distinto del oficial, el exportador percibe que además de estar pagando, por ejemplo, retenciones, está pagando la diferencia entre 13 pesos y 8,80 y tiene una propensión a vender menos productos en el exterior y direccionarlos, por ejemplo, en el mercado doméstico o guardárselos en una economía que está sedienta de dólares. Entonces, no es solo el problema del cepo, de que no me puedo comprar dólares, me molesta, sino que además de la gente que está molesta porque no puede preservar... El ahorrista que está molesto porque no puede preservar sus ahorros de la licuación que impone la inflación y tasas de interés que están por debajo. Ir al dólar para preservarse. Exacto. De la pérdida de valor. Genera un movimiento disfuncional en la economía en el cual los exportadores tampoco quieren exportar, y ese es su trabajo. Vos pensás que en el año anterior a la imposición del cepo, Argentina exportaba 84.000 millones de dólares y este año no vamos a llegar a los 60.000. La caída de precios internacionales explica una pequeña parte de esa diferencia. La gran parte de esa caída la explica el cepo. Y si además pensás que en estos 4 años las exportaciones podrían haber crecido al 5% anual, este año tendríamos que tener 100.000 millones de dólares de exportaciones y vamos a tener 60.000. Entonces, como además el cepo hace que no vengan dólares a invertir en la economía argentina a través del mercado de cambios oficial, porque me voy a comprar una fábrica en la Argentina entrando mis dólares a 8,80, no. O los traigo por el mercado paralelo y el central los ve pasar de costado, o espero a que me remuevan el cepo. Bueno, se agrava el problema de los dólares en la economía. Cuando Macri dice, yo voy a levantar el cepo el primer día, ¿está haciendo un pronóstico, está haciendo una promesa o además está pensando en provocarle un problema a Cristina? Yo creo que está haciendo dos cosas. En primer lugar, entiende que tiene que levantar rápido el cepo. Por las razones que vos dijiste. Sí, déjame, antes de ir a la segunda parte, explicar que acá hay dos cepos. Uno es el cepo al ahorrista, vos, las empresas, que con un peso no pueden comprar el equivalente en dólares, pero además hay un cepo que no está reglamentado por la legislación, pero que fue apareciendo, que es el que sufren los importadores, que aunque el gobierno le apruebe hacer una importación... No te da los dólares. No te da los dólares, y la empresa multinacional que no puede girar sus dividendos afuera. Sí. Eso ha acumulado unos 3.000 millones de dólares por año de plata que está atrapada en la Argentina. Hay dos cepos para abrir. Uno es el cepo del ahorrista. Ahora, cuando los candidatos hablan de levantar el cepo, ¿qué es? ¿Que el ahorrista va a poder ir a comprar dólares? ¿O que esas empresas que quieren conseguir los dólares para mandar los 3.000 millones de dólares a sus casas matrices los van a tener el primer día? Yo lo que te diría, es mucho más fácil levantar el cepo del ahorrista, por completo inclusive, porque levantar el cepo al ahorrista depende de que la economía tenga un plan razonable. Sí. Si la tasa de interés en pesos supera la devaluación esperada, la inflación esperada, si ya devaluaste y la tasa de interés en pesos te protege de la licuación, no hay ningún motivo para correr contra el dólar. Es más, va a querer venir plata a la Argentina. Ese cepo es muy fácil de levantar. Ahora, el otro cepo, el del importador que le debe plata a sus proveedores, el de la empresa multinacional que le dice a la casa matriz, escúchame, ya te mando la plata, esperá que cuando venga el gobierno nuevo van a abrir, ahí hay 10.000 millones de dólares acumulados, esperando para salir y que no les importa si el programa económico nuevo es bueno o es malo. Quieren tener Se comprometieron a irse, entonces ahí, para abrir ese cepo, no necesitas embellecerte, necesitas plata. Entonces, o conseguís mucha plata, por ejemplo, negociando rápido con los holdouts para abrir ese cepo, o a todos esos vas a tener que sentarlos en una mesa y decirles, muchachos, esto se los voy a pagar en 1 año y medio, en 2 años, etc. Un candidato con expectativas de triunfo en diciembre de 2015, le encantaría que el cepo lo abra el gobierno, este gobierno. Porque cuando se abre el cepo,
el tipo de cambio oficial se va a parecer un poco más al paralelo, la inflación al principio se va a acelerar y ese el costo efecto lo paga el que se va. lo paga el que se va. Si uno dice, yo voy a abrir el cepo el primer día, bueno, probablemente genera algún efecto anticipado de más exportadores que dicen no vendo nada porque ahora viene Macri que me va a abrir el cepo. Entonces hay una lucha en donde Macri le tira por la cabeza que va a abrir el cepo el 11 de diciembre, eso genera... Generándole un problema por anticipado. Le genera un problema al por gobierno. anticipado al gobierno. Y ahora el gobierno acaba de tirarle por la cabeza una novedad A ver. que al próximo gobierno, a quien le toque a Scioli también, que es que por primera vez el Banco Central empezó a vender seguros de cambio a un año. Antes lo hacía solamente a 6 meses. ¿Qué quiere decir seguros de cambio? Bueno, empezó a vender dólares al equivalente a 11 pesos con 50 en marzo de 2016. Es decir, que el que quiera asegurarse dólares a 11 pesos con 50 en 2016 lo puede hacer, ¿no? Ahora, según tu razonamiento, ¿a cuánto va a estar el dólar en marzo del 2016? Bueno, pensemos ¿Es barato o caro eso? Bueno, tiene mucho más riesgo hacia arriba que hacia abajo, por supuesto. Eso es 30% más que ahora. Si la inflación en un año va a ser 30%, eso quiere decir que tendríamos la misma competitividad que hoy en marzo del 2016 con el cepo abierto. Y probablemente al principio Argentina va a necesitar un tipo de cambio más competitivo, más parecido a 13 o 14 pesos. Muy parecido al paralelo, ¿no? Que es el tipo de cambio que ya se devaluó de la Argentina, pero más alto que el oficial. Eso le va a generar al gobierno que asuma esa diferencia cambiaria que va a tener que pagar, por ejemplo, de 14 la diferencia a entre 11,50. Entre lo que esté y 11,50, el central va a tener que emitirlo para pagar. Si la cifra es grande, de Eso repente, se lo está provocando hoy Cristina al que viene. a partir del viernes lo ha empezado a hacer el Banco Central y es la manera de responderle a los que dicen voy a abrir el cepo. Bueno, vos lo vas a abrir, pero vas a tener que cancelar estas operaciones de futuro que yo estoy vendiendo ahora y que antes no lo hacía. El gobierno, por supuesto, con esto le está dando alguna certidumbre a los exportadores que reciben pesos para que liquiden sus exportaciones, se compren ese seguro de cambio. Y poder llegar tranquilo. ¿Y por qué lo hace en este momento, Carlos? Porque nos acercamos a la famosa semana 14 del año. La semana 14 del año es la semana en donde empieza la liquidación de la cosecha de soja. Cae más o menos en la semana 14 por una cuestión climática, Sí, sí. digamos, por la estacionalidad de la cosecha de soja. En esa semana los sojeros empiezan a vender independientemente de la situación económica, pues tienen que pasar. Lo primero que tienen que hacer es pagar deuda, después ven qué hacen con el resto, ¿no? Pero primero tienen que pagar. Eso se liquida siempre. Sí, O sea, es una más o semana de menos, mucha pero liquidación. en la semana 14 empieza un cambio sustantivo. Entonces, Hay que entusiasmarlos. si con los pesos que me están dando, yo sé que, bueno, me puedo comprar un seguro de cambio, eventualmente me voy a juntar con algo que se parece a dólares en algún momento, Sí. tengo más incentivos a vender. Entonces creo que hay todo un ida y vuelta Pero te hago Sí. una última pregunta. Sí. Macri dice, yo el día que llego levanto el cepo, unifico el mercado de cambios. Sí. Daría la impresión, si uno mira a los economistas de Massa, por ejemplo, que dicen, no, de a poquito, gradualismo. Bueno. Los economistas de Scioli, si es que la ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires es economista de Scioli, me llamó la atención el otro día, aquí en TN reconoció que hay cepo, lo cual Sí. es muy interesante, pero también, no, de a poco, porque hay que pensar en la producción, dijo. Pensemos primero en Massa. Massa, yo diría que el economista más importante que tiene es Roberto Lavagna. Sí. Una persona muy respetada, pero digamos que se ha caracterizado por un gradualismo exasperante, ¿no? Recordemos, Lavagna... Exasperante. Y Lavagna Me gustó esa definición. Lavagna se fue en diciembre de 2005 del Ministerio de Economía sin haber arreglado la cuestión tarifaria de las empresas, habiendo concretado el canje de la deuda a mitad de ese año, cuando veníamos del default desde el 2001, se toma las cosas con mucha calma. Yo digo, no sé si estará bien o estará mal, pero Yo eso- creo que él se siente orgulloso de ser exasperante. Bueno, sí. Pero es la característica de Lavagna. En el caso de Scioli, bueno, nunca nos vamos a enterar, porque Scioli hoy, por una cuestión endógena, no puede armar equipos económicos que discutan entre sí, porque si se filtra un paper del plan económico de Scioli, eventualmente no va a poder ser candidato del Frente para la Victoria. Él tiene que construir una estructura radial donde habla con En Miguel secreto Bain todo. o con sus Mario Blecher, uno a uno, pero no se tiene que filtrar nada, ¿no? Entonces no lo sabemos. En una pileta, si es posible, para que no haya elementos Para que no haya, que lo graben. para que no sí, se pueda sí. grabar, ¿no? Habla con sus candidatos a ministro de Economía sumergido en el agua. Ahora, la cuestión común a todos, yo te diría, es que para abrir el cepo, ya contamos que hay 2 cepos, uno más fácil de abrir y uno más difícil de abrir,
que hay que abrir los dos, que hay que tener un único tipo de cambio para que la Argentina pueda hacer crecer sus exportaciones nuevamente, para quitar este impuesto a la exportación que deviene de la diferencia entre los tipos de cambio. Hay que tener un programa económico consistente, que muestre un cambio muy, muy abrupto en la forma en la cual se financia el sector público argentino, pasando de financiarse por inflación a financiarse por métodos un poquito más sofisticados. Y yo creo que no es muy difícil de hacer y que, digamos, está muy claro que los beneficios superan a los costos y algunos más temprano, algunos más tarde, todos lo van a terminar haciendo.